¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Bienvenidos a su programa Tiempos, un momento con la historia. Cuando yo estudié la carrera de geología, hace muchos años, una de las materias que más me apasionaron fueron la paleontología. Saqué 10, por cierto. Paleontología y micropaleontología. Esta semana vamos a hablar de eso, de paleontología y particularmente de unos fósiles, los más famosos en el mundo, pues por las películas y por todo lo que se ha dicho y divulgado de ellos. Vamos a hablar de los dinosaurios, los fósiles más grandes que hay en el mundo. Y para hablar de eso está mi colega geólogo también, Rafael Pacheco, que es el hombre que más se dedica, que conozco, que más se dedica y le apasiona este mundo de los dinosaurios. Y nos va a platicar los dinosaurios, los restos de dinosaurios en Sonora y en México. Rafael, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Rafael tiene un programa de radio en Radio Universidad también que habla de la ciencia y se dedica a difundir este tema en el país. Hemos visto a los dinosaurios en las películas. ¿Quién no ha visto Jurassic Park, todas esas películas? Pero también recuerdo la caricatura de Pedro Picapiedra que tenía un dinosaurio de mascota. Claro. La pregunta es, ¿de qué época, en qué época, hace qué tanto tiempo vivieron los dinosaurios? Fíjate que es muy romántico, ¿no? Imaginar que el ser humano vivió con estos enormes seres. ¿Vivió o no vivió? No vivió. No pudo haber vivido, es un sueño, ¿no? Que en Hollywood que nos mezclan con los dinos. Pero los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Se extinguieron hace 65 millones. ¿Y el hombre desde cuándo está en la Tierra? Pues hace muy poco. Apenas miles. Un millón de años. Nuestros ancestros un poco más inteligentes, 70,000 años. Entonces el ser humano no conoció a los dinosaurios. No, desgraciadamente no. Aunque por ahí algunos que creen en la ciencia ficción dicen que a lo mejor clonan por ahí un dinosaurio. Pero eso es lo que dicen las películas. Pero ¿hubiera sido posible que el ser humano conviviera con estos seres tan grandes? Realmente el mundo, tú sabes bien también como geólogo, siempre ha estado muy competitivo, ¿no? Los espacios. Hasta la fecha. Siempre la ley del más fuerte, la selección natural, ¿no? De las especies. Y los dinosaurios, yo puedo decir con toda firmeza que fueron los organismos más exitosos que han habitado el planeta, con más de 160 millones de años de existencia. Y por eso se llama incluso la era mesozoica o la era de los dinosaurios, porque todos ese tiempo vivieron en todo el globo terráqueo. Obviamente nuestro mundo no es igual como el de ahora. Antes no había polos, no había casquetes polares, era otro clima que ayudó a que esta especie sobreviviera, pero además que fuera tan diversa, ¿no? Pero hay muchas especies, ¿no? Claro, sí. No es como lo vemos en las películas, que ese peligrosísimo, el tiranosaurio. Sí. Hubo mucho tipo de animales mansos y peligrosos. Claro, herbívoros, ¿verdad? Y carnívoros también. Plantas, y los herbívoros, y los carnívoros que se alimentaban de los herbívoros, ¿no? Ajá. Y a los pobres mamíferos que por ahí andaban como las zarigüeyas o algo así, como los tejones, pues se tenían que esconder. Realmente el grupo dominante eran los dinosaurios, ¿no? Y en México, ¿qué tanto pobló estos animales, poblaron lo que hoy es México? Pues fíjate que mucho, ¿no? Los geólogos, tú bien sabes, para nosotros nuestra planeta Tierra es como un libro. Nosotros leemos los cerros, leemos... Es el libro más grande de historia que conozco. ¿No? Los mares, las montañas, sabemos por qué existen ahí, por qué hay volcanes en algún lado. Y bueno, todavía después de tantos millones de años, 65, 70 millones de años, de los dinosaurios que tenemos en Sonora, pues tenemos dinosaurios en todo el país. Es lo que muy poca gente sabe. Pero México es tierra de dinosaurios. Quiero aclararle al público que los geólogos hablamos siempre en millones de años, ¿no? El tiempo para los geólogos es en millones de años. El tiempo de la Tierra es en millones. El tiempo del hombre en años. Así es. Entonces, en Sonora, en México, desde Yucatán hasta Baja California. Claro que sí. Bueno, en Yucatán no se han encontrado porque son terrenos, tú sabes, muy jóvenes. Calizas. ¿No? Son calizas o calcáreas que emergieron del océano no hace mucho. Ya no existían los dinosaurios. Pero podemos decir que tenemos en la cantera de Tlayagua, por allá en Puebla, unas pisadas de dinosaurios, por ahí conviviendo con peces, incluso unos fósiles impresionantes. Pero si observamos ese paisaje que vemos, por decir algo ahí, esa es la clásica cantera de las rocas lacustres, lagunares. Los dinosaurios fueron pues, continentales, ¿no? Vivían en pantanos, en lagunas y demás. Son capas sedimentarias, como bien sabes, es como un sándwich que nos marcan la historia precisamente de la vida. Y entre esos estratos encontramos los registros fósiles.
De tal suerte que el geólogo, cuando vamos al campo, buscamos ese tipo de rocas. Y se han encontrado, como bien te comentaba, en Puebla, en Michoacán también se han encontrado algunos yacimientos, le llamamos también hacia los huesos, en Tamaulipas, ¿verdad? ¿Y en las inmediaciones del lago de Texcoco antiguo? Fíjate que ¿habría ahí? es muy reciente, ese es el tiempo de los mamuts, de los mastodontes. Eso sí convivieron. 10,000 años, 15,000 años, ¿no? Y efectivamente, el lago de Texcoco pues está lleno de esqueletos de mamuts, como todos los valles intermontanos de Sonora. ¿Como cuál, por ejemplo? Pues por el río Sonora, todo ese valle, ¿no? Que viene desde Cananea, Ariza, hasta por acá. En los flancos, en esos lodos de aquellos tiempos, tenemos huesos de mamuts, mastodontes. Por acá en Moctezuma, también en el valle, cocodrilos también. Tenemos bisontes, ¿verdad? De tal suerte que todos los valles podemos encontrar huesos, registros fósiles de mastodontes y mamuts, de camellos también, ¿por qué no? De caballos que sí existían también en aquel entonces, ¿no? Una especie antigua. Una especie antigua, sí. Que desapareció, ¿no? También, algunos dicen que le ayudamos un poquito, ¿no? Porque era nuestro principal alimento, que el hombre empezó a comer carne, proteínas y detonó su evolución. Aún más en este mundo. Utilizando los caballos. Entonces, en Sonora, ¿y cuál es la parte de la región más rica en rastros de fósiles de dinosaurios? Pues mira, realmente en México casi no se han estudiado los dinosaurios. El lugar que más se han estudiado es en Coahuila. Toda esta región que nos tocó desde jóvenes ir de prácticas, pues ahí se encontraron los primeros, digamos, huesos de dinosaurios. Se investigó más a detalle por la Universidad Nacional Autónoma de México. Encontraron una gran cantidad de huesos, un edmontosaurios, pico de pato, un hadrosaurio, que es famoso porque fue el primer dinosaurio completo. Ahí en esta región, en la región de Saltillo y Torreón, es la laguna en esa parte. Entonces hay una gran cantidad de huesos de dinosaurios, de los que tenían cuernos en la cara, de los dientes de tiranosaurio rex, de los anquilosaurios, entre otros, ¿no? Bueno, ¿y para qué sirve estudiarlos y saber cómo vivían? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante. A veces dicen, bueno, ¿por qué investigar a los dinosaurios? ¿Para qué tanta pasión que parece que finalmente no sirve para nada, como es la literatura? Como tú sabes, la historia es fascinante. En un principio, al encontrarse huesos tan enormes por allá en el Asia, se imaginaban que eran dragones, que eran seres mitológicos, ¿no? Y yo creo que por ahí salieron las leyendas, ¿no? de los dragones. Seres extraordinarios, seres raros. Seres extraordinarios. Es historia. Entonces, en China, no se diga, ¿no? El comerse un tecito de huesos de dinosaurio o de colmillos es afrodisíaco, es un ritual. Todo es afrodisíaco en China, por lo que veo. Todo, sí. Entonces, ese gusto por entender la evolución de la vida, ¿qué hubo atrás de los dinosaurios? Pues una vida incipiente, ¿no? 4.600 millones de años del planeta, de repente, después de muchos millones de años, aparecen unas bacterias, unos organismos muy sencillos, pero en la era paleozoica empieza a aparecer la vida antigua, los peces, los mares se pueblan de organismos y de vegetación, y es a finales de la era paleozoica cuando aparecen los primeros reptiles. Porque estos animales necesitaban de vegetación abundante, ¿no?, para poder sobrevivir. La verdad es que al principio, en el periodo del Triásico, Jurásico y Cretácico, que son las eras en que el hombre divide los tiempos, ¿verdad? Dijiste Triásico, Jurásico y Cretácico, por eso se llama la película Jurassic Park, que es una etapa de la vida de la Tierra, el Jurásico, que es cuando proliferaron los... Y curiosamente los tiranosaurios rex no vivieron en el periodo Jurásico, sino en el Cretácico. Pero soy más muchos millones después. Pero, oye, ¿y el paleontólogo, que finalmente eso es? ¿O eso eres tú, un paleontólogo? Un geólogo, paleontólogo. No es ese personaje que vemos en las películas tampoco, ¿no? Un aventurero. Pues sí, fíjate. Es un científico que anda por todas partes, ¿no? Sí, pero le debe de gustar el campo, debe disfrutar el campo. Claro. La naturaleza. Y estar muy acuciosamente revisando las rocas. Se vuelve uno un detective, ¿no? Va uno con su lupa, hagan de cuenta, ¿no? Tú sabes, tu mochila al hombro, ahora sí, tus botas, tu agua, tu casa de campaña, tu camioneta por ahí a un lado, y te vuelves un detective de la naturaleza. Un explorador. Buscar esa huella, ese hueso. Obviamente no están esperando los huesitos a que los veas, ¿no? Tienes que buscar pistas, ¿no?
esas pequeños piedrecillas que a veces salen un poquito diferente del terreno, de un acantilado. ¿Por qué no ver en el piso que a veces ves ahí como una especie de huella? Y algunos dicen, mira, encontré una huella de dinosaurio. ¿Encontraste una? O es que deben ser dos. O tres. Ahí debe estar la otra. Debe estar el sendero. Pues. Pero debe ser muy impresionante. Te confieso que yo nunca he visto el tamaño de la pisada, ¿no? Claro. Y más en Sonora, donde podemos, de los que yo conozco de bibliografía en el país, incluso en fotos del mundo, conociendo las huellas impresionantes del Sendero 2 que tenemos en Esqueda, que vamos a profundizar después. En Esqueda. Ahí estamos viendo algunas, mira, ahí en la pantalla. Mira el tamaño de los hombres y las huellas. Esto es en Esqueda, en el municipio de Esqueda, al noreste del estado, al norte de Nacozari, ¿no? Al norte de Nacozari, como a unos 11 kilómetros, 10 kilómetros del poblado de Esqueda, rumbo a la presa La Angostura. Fíjate que ahí los ejidatarios descubrieron esas huellas. Están explotando la piedra laja, ¿no? La que se usa en ornamentaciones y en pisos. Y nos llamaron, trabajamos con ellos de la mano, y esa es una de las primeras fotos donde están las huellas. ¿Qué año fue eso que se descubrió? Esto fue en el 2012, este sendero. 2 años antes habíamos encontrado otras. Los primeros. Sí, en enero del 2010 encontramos las primeras. Pero estas son las huellas más claras. Y ligado a esto, en esta foto, vemos ahí un pedazo de roca con muchas rayitas. Pues resulta que es un pedazo de un organismo que al parecer es una amonita. Es como un organismo que vive ahorita seguramente en el mar, algo parecido, como un caracol. Como un caracol gigante. O sea que también había por ahí en otros tiempos organismos marinos, conchas, caracoles, gasterópodos, entre otros. Estás diciendo que en Esqueda hubo mar. Hubo mar en otro tiempo geológico. Sí, diferente al de los dinosaurios. Diferente, en rocas calizas, como los que tenemos aquí en la cementera, son rocas marinas. De tal suerte que en la región pues tenemos la oportunidad de encontrar huellas de dinosaurio continentales de hace 65 millones de años y otros organismos de unos 80 o 90 millones de años. ¿Es el único lugar en Sonora donde hay estos restos fosilíferos? Huellas, nunca habíamos encontrado huellas en Sonora más que ahí en Esqueda. ¿Y en la zona del desierto no hay rastros? No. Se tienen algunos vestigios, algunos datos interesantes, que por acá, por San Luis Río Colorado, hay troncos petrificados. Pero acá has de saber que los troncos petrificados se asocian mucho a los dinosaurios, ¿no? Bosques, claro, grandes los pinos. Bosques donde se alimentaban los dinosaurios. Entonces hay vestigios de algunos hallazgos, pero con el clima se hace muy complicado. Además, como no los hemos estudiado también casi, ahorita la más estudiada es la parte noreste, bien dices, ¿no? Vamos a hacer una pausa de 1 minuto para identificarnos y regresamos para que nos platiques ya detalles de Esqueda, que esa es una especie de laboratorio natural, un museo natural. Regresamos en 1 minuto. Ustedes ya nos conocen, yo soy Víctor Mendoza. Y yo soy Hilario Lea. Saben que hablamos con la verdad. Y que nuestras noticias tienen el sabor de la libertad. Y los invitamos a que nos acompañen en Mega Noticias. De lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. No pudo a esa hora, los esperamos a las 10 de la noche. Acompáñenos por el 210 de Megacanal Sonora. Si ya cuentas con telefonía e internet de Megacable en casa, esta promoción es para ti. Si contratas el teléfono y el internet para tu negocio, recibirás grandes beneficios adicionales y una tarifa preferencial. Solo llama al 690-6000 y pregunta por nuestras promociones para suscriptores. Megacanal, ahora la señal de tu ciudad. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Bueno, regresamos con Rafael Pacheco y los dinosaurios. Rafael, antes de que se me olvide, ¿cómo fue que desaparecieron estos seres de la Tierra? Pues fíjate que